Este ejercicio nos da los siguientes datos. Los voltajes de la, o sea, el voltaje de la fuente de teta, la frecuencia, 50 Hz, E1, E2 es igual a 100 volt. Creo que aquí, sí, ocupé 100 volt positivos, porque tenía la opción de que fueran positivos o negativos, y la dejé como positivo. E3 es 50 volt. El alfa del tiristor 2 es 45 y alfa del tiristor 1 es el alfa del tiristor 2 más 180 grados, ya que eso da 225 grados. Y ambos alfas son respecto de B de teta. Por ejemplo, si B de teta hubiese sido una sinusoidal que parte en -30, desde ese punto, desde -30, yo pongo los alfas, que es una distancia, acuérdense que los alfas son distancias. Entonces, por ejemplo, si el alfa hubiese sido 60, hubiese quedado el primer disparo en 30. Si hubiese sido el alfa, no sé, 90, hubiese quedado su disparo en 60, positivo. ¿Ya? Y obviamente si los puntos de o sea, las referencias se repiten cada 360 grados, igual que los puntos de polarización, etcétera. ¿Qué es lo primero que tengo? Es un circuito con L igual 0. ¿Ya? Al final la carga se convierte en un RE. RE, la corriente es variable, así que B carga va a ser el máximo del voltaje del equivalente 1 con el equivalente 2, o sea que son el máximo de la comparación de todos los voltajes de la parte rectificadora y comparados con E3. ¿Ya? Y acá vemos que hay 4 diferentes caminos por donde puede transcurrir la corriente, por eso hay 4 voltajes equivalentes comparado con E3. ¿Ya? Entonces, si hacemos el equivalente medio onda este, vamos a dar cuenta que hay un voltaje que estamos comparando acá, E1 y E2. ¿Ya? E1, E2. ¿Y qué representa E1 y E2? Representa la malla, o sea, la rama que está acá, de 2 con T2, que es E2, y la rama del otro lateral, T1 con D1, que es E1. ¿Ya? Entonces, esa línea verde va con el disparo de T2 y también va con el disparo de T1. ¿Ya? Así que disparo cualquiera de estos dos, también me habilitan estos voltajes. La otra rama que tengo que comparar es B de teta, con un offset de E1, y menos B de teta con un offset de E2. Y eso se da cuando funciona T2 con D1 y cuando funciona T1 con D2. Ya acá no dice el equivalente media onda, pero no es necesario hacerlo tampoco. Pero yo creo que para ustedes es lo mejor. ¿Qué tengo acá? Punteado las líneas que van controladas. Los voltajes controlados los dibujo punteados y los no controlados con línea recta. O sea, línea constante. Y dirán por qué hay un E3 si hayan puro, o sea, si hayan historia abajo. El E3 corresponde al voltaje que está en B carga. E3, que es un voltaje que no necesita activación, porque está en la carga. Y la carga es corriente variable. Si hubiese sido corriente constante, ese 3 ni lo dibujo. Porque acuérdense que corriente constante implica que no se compara ningún voltaje de carga. Y también siempre vuelvo a repetir que si de carga no hay fuentes, recuerden que un cable es igual a una fuente de 0 volts. Ya, voy a seguir. Entonces tengo que comparar todas estas, las punteadas. Acá debería haber puesto también un moradito la verde, porque la verde también necesita disparo y el disparo que necesita es T2 o T1. Entonces, si graficamos respecto a B de teta, que B de teta es una senoidal, donde la tengo acá, que parte en 0, eso quiere decir que comienza en -0, o sea que comienza en 0. O sea, desde 0 hasta alfa T2 está T2. Desde 0 hasta alfa T1 está T1. Y entonces eso es lo que tengo que partir. Al principio yo no, lo único que está activado es E3. Yo debería seguir por E3, porque las otras señales necesitan pulso y no hay pulso antes de 0. ¿Ya? Se va por abajo. Después hay un pulso en T2. T2 activa lo verde y lo azul. ¿Por dónde se va a ir? ¿Por lo verde o por lo azul? Ya, por lo azul. ¿Por qué? Porque T2 activa tanto lo verde y lo azul, pero ¿quién gana? El mayor de todos los voltajes. El azul es mayor. Mayor que el verde, así que se va por el verde. O sea, se va por el azul, mejor dicho. Por el azul. Después va a llegar acá a un intercepto donde hay hartas señales, pero no se puede ir por lo rojo, porque lo rojo necesita activación. No se puede ir por lo azul, porque T2 habilita lo azul y lo verde. Y en ese punto, T2 está activado. No deja de estar desactivado, así que se va por lo verde. Después, ¿qué pasa? Va a haber un pulso en T1, y T1 habilita lo verde y lo rojo. Y como lo rojo es mayor que lo verde, se va a ir por lo rojo. Después acá está el cruce. En este cruce, T1, como en este punto T1 está activado y después de ese punto sigue activado, porque lo azul necesita pulso, así que no se puede ir por lo azul, pero lo verde también fue habilitado por T1, así que se va por lo verde, porque en este instante lo verde es mayor que lo rojo. Entonces siempre gana el mayor de los voltajes. Y se dan cuenta, al principio había dicho que se iba por E3, pero después de 360 grados, me doy cuenta que en verdad se va por lo verde, no por no este trocito, ¿ya? Entonces en este punto que está acá son 360 y se va por lo verde. Así que antes había dibujado que se iba por E3, pero ahora después de haber avanzado 360 grados me di cuenta que finalmente se va por lo verde, y lo verde es lo que se repite en todo instante tiempo, que es el régimen permanente. Entonces el régimen permanente que implica que al principio también se iba por lo verde. Y finalmente eso es B carga. ¿Ya se entiende hasta ahí o no? Y esos son los tipos de señales. Los punteados de señales por activar, la línea constante son señales activadas y los otros son los pulsos. Me gusta dibujarlo así. Yo ahora, esto lo hice el semestre pasado, así que el 0 lo dibujo con líneas como lo morado, con líneas verticales, para no confundirlo.
con una señal que esté siempre activada, porque en este caso no se compara nunca cero. ¿Se entiende un poquito? ¿Se entiende o no? Porque yo creo que esto es Sí, sí. súper importante. Si dibujan mal o tiene algo mal, o se le olvida que lo verde es habilitado tanto por T2 como T1, y después siguen con lo azul, tienen todo el dibujo malo. ¿Cachai? Y la regla que siempre se ha dicho se cumple. Ya, entonces T2 deja de habilitar, o sea, para que se active T2, tiene que su voltaje ser mayor que los otros voltajes activados. Y para que desactive T2, tiene que haber un voltaje mayor que él, que no vaya con T2. Entonces aquí recién cuando se activa T1, se deshabilita T2. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos. Entonces podríamos, acá hice un bosquejo de que el tiristor que está a la izquierda habilita estas dos ramas y el tiristor que va a la derecha habilita estas dos ramas. Que eso es lo que vemos acá. Y como dije, después no sé si me dé el tiempo de cambiar los alfa, o sea, sí, pues, los alfa por tetas, pero estos son tetas. Acuérdense que alfa es una distancia. Ya. Y la integral de esto es básico. Integrar desde teta 1 hasta teta 2 y entre teta 2 y teta 3 de las señales que estamos viendo. Como dije, son tetas, no alfa. Ya, y el periodo es 180. Y uno puede contar la cantidad de cuadritos y saber cuánto es 180. Lo de siempre. Para saber y carga, necesito hacer un LKB de la carga con la referencia de la carga. Ya que acuérdense que las referencias son voltímetro y amperímetro. Así que hago la LKB, la malla 1, que es la malla 1, la que dibujé acá, y despejo BR. ¿Ya? Porque todos sabemos que por ley de Ohm la corriente de la carga es la misma corriente de la resistencia, la misma corriente de esta fuente, y por ley de Ohm, vuelvo a decir, eh, la corriente de una resistencia es el voltaje de la resistencia dividido la resistencia. Y eso es lo que tengo acá. Despejo, reemplazo. Entonces, finalmente yo que BR es B carga menos E3 dividido en R. ¿Ya? Entonces tengo que sacar B carga, restarle 3 y dividirlo en R y tengo la corriente media. O si al dibujo de B carga le resto E3, o sea, si al dibujo de B carga le hago un offset negativo y lo rescalo en R, voy a tener I carga. ¿Ya? Que eso es lo que hice acá. Si a esta figura le resto E3, E3, si antes valía 3, después la carga va a quedar centrada en 0. Y acá, ya. Esto, E1 y E3. Lo que pasa es que E1 y E3 son diferentes. Se me había olvidado. E1 y E2 son iguales, pero E3 es diferente. Así que después le hago un offset. Si antes llegaba a 100, y le resto 50, llegará a 50. Ya, y eso es lo que tengo acá. E1 menos E3 es 50, así que esto vale 50 dividido en R. ¿Ya? Entonces se rescala dividiendo por R. Y eso es lo que tengo acá. Entonces, cuando nosotros, si hacemos LKC, vamos a darnos cuenta que, bueno, no es necesario LKC porque sabemos que la corriente del diodo 1 es igual a la corriente de la carga en el intervalo donde el diodo 1 esté activado. Diodo 1 empieza acá, o sea, empieza un poquito más allá, pero desde este tramo hasta este punto está de 1. Así que va a ser la misma corriente del diodo, va a ser la misma corriente de la carga en el instante donde esté conduciendo. Y cuando no, es 0. Y cuando vuelva a conducir, se repite lo mismo. Así que esto es lo que tenemos en la corriente del diodo 1. La corriente del diodo 2 es el mismo trabajo. Cuando no conduce de 2 es 0 y cuando conduce de 2 es el mismo que la carga. Y se repite hasta el infinito esta figura. Y aquí sí es necesario hacer el LKC porque necesito saber la corriente de IB. ¿Ya? Entonces IB yo la tiro en este sentido, porque la idea es que entregue energía, pues por eso está en ese sentido. Y por LKC puedo hacer el nodo 1 o el nodo 2. Cualquiera de los dos me va a llevar a la respuesta, pero voy a utilizar la que vaya con diodo 1 y con diodo 2 porque esas son las señales que tengo dibujadas. Diodo 1, diodo 2, o, bueno, en este caso tendría que dibujar una más, que sería la corriente del tiristor 1 y la corriente del tiristor 2. ¿Ya? Si hubiese estado el diodo 1 con el diodo 2 en serie, hubiese ocupado el nodo que va con esas señales. ¿Ya? Pero en este caso tengo dibujada diodo 1 y diodo 2, así que podría utilizar cualquiera de los nodos, pero tendría que dibujar una de las señales de corriente de los tiristores. ¿Ya? En este caso elegí el tiristor 2, por ende utilicé el nodo de la derecha para saber y ver. Y acuérdense, corriente que entran igual a corriente que salen. Eso es el LKC. Acá está para el LKC del nodo 1 y el LKC del nodo 2. Entonces, si a la corriente tiristor 2 le resto la del diodo 2, tiristor 2 está acá, la del diodo 2 hasta aquí mismo. Si a esta le resto la de arriba, voy a obtener esta. Si se dan cuenta, esto era 50 y esto era 50. Así que 50 menos 50 da 0. Y a esta guatita se le resta 0, que a esta guatita. A esta, a esta, a esta guatita. O sea, a 0 le resto esta guatita y va a quedar esto. Y así se arma la señal. Creo que se va entendiendo. Es la resta gráfica de las cosas, o sea, de las corrientes. Y esto es un ejemplo que cuando entrega energía, aquí se puede ver gráficamente, que el voltaje y la corriente son positivas o el voltaje y la corriente son negativas. En ambos casos está entregando energía. Y aquí se puede ver, y si no me creen, si un voltaje lo multiplico por una corriente y ambos positivas, da potencia positiva. Y si a una corriente negativa lo multiplico por un voltaje, o sea, si un voltaje negativo le resta una corriente, no, una corriente negativa, la corriente la verde,
sea una corriente negativa y lo multiplico por un voltaje negativo, va a dar potencia positiva. Y ahí se ve gráficamente que esto siempre entrega energía.